que vamos a leer en el capítulo 10, está escribiendo a una comunidad de fe que se encontraba cansada, que se encontraba presionada y estaba exhortándolos a no abandonar su fe. Hoy estaremos aprendiendo que la perseverancia es esencial, no es opcional para todo creyente. Y vamos a ver esto sustentado por 4 verdades bíblicas que el autor de Hebreos comunica a estos creyentes y que también nos habla a nosotros hoy. Vayamos a Hebreos 10. Vamos a estar leyendo de los versículos 32 al 39. 32 al 39. Y dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, y por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido comenzar un año más, Señor. Y como declaramos, Señor, al final del año 2025, queremos comenzar y terminar el año 2026 bien, Señor. Padre Celestial, habla a nuestros corazones hoy. Renueva nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a aprender a perseverar, Señor, y hacer de la perseverancia algo constante en nuestra vida, Señor. Padre Celestial, oro para que tú tomes control de nuestros procesos de pensamiento. Habla a nuestro corazón hoy, Señor eterno. Y toda distracción y cualquier otra cosa que pueda obstaculizar el que tu palabra sea recibida y comprendida, Señor, sea quitado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú reinas, Señor. Gracias, Señor, porque tú has vencido. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esa fe, Señor, de que en ti tenemos la victoria. En el nombre de Jesús, amén. La primera verdad bíblica que vemos que el autor de Hebreos nos está comunicando es que la perseverancia recuerda o hace memoria de una fe que ha sido probada en el pasado. Mantengámonos un momento ahí en Hebreos 10, en los versículos 32 al 34. Estos judíos, como dice aquí en estos versículos, habían experimentado, habían enfrentado gran combate de padecimientos. También habían sufrido vituperios, tribulaciones, habían sido humillados, y ellos también habían visto a otros conciudadanos del reino, a otros hermanos, también sufriendo estas mismas situaciones, y les acompañaron a ellos. Vemos que el autor de Hebreos
está escribiendo a hermanos que habían sufrido la persecución a causa de su fe en Jesucristo. Vemos estas dificultades que ellos habían enfrentado, podemos verlas en el libro de los Hechos. En el capítulo 4 comenzamos a ver en el libro de los Hechos cómo los primeros creyentes de la iglesia primitiva habían comenzado a experimentar dificultades. Y no tan solo eran los creyentes, los apóstoles también. Y comenzó con el arresto de Pedro y Juan. Estos combates y prisiones fueron aumentando en extremo hasta que llegamos a los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos, donde Esteban es arrestado y asesinado. Él muere, lo apedrean. Y este evento de la muerte de Esteban fue como el catalizador para que los creyentes hebreos fueran esparcidos a diferentes lugares. Y aún así, aunque se habían esparcido a otros lugares, la persecución continuaba y se intensificó aún más. Y vemos esto en Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3. Vayamos allá. Y Saulo consentía en su muerte, o sea, Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, quien luego fue Pablo, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y este era el panorama de que los creyentes estaban enfrentando, a los cuales el autor de Hebreos le está escribiendo. Y en esos arrestos ellos eran despojados de sus bienes, le quitaban todo, eran rechazados por el pueblo. Sin embargo, a pesar de esta terrible situación, los creyentes se mantuvieron firmes en su fe, porque continuaban perseverando en la obra para la cual habían sido llamados. Y vemos eso en Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero estos creyentes que habían sido esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El autor de Hebreos está recordándoles a estos creyentes esos acontecimientos que ellos ya habían vivido, reconociendo cómo en esos momentos donde estaban sufriendo persecución, donde estaban sufriendo aflicciones y dolores, ellos perseveraron, permanecieron sirviéndose unos a otros, soportando con gozo aún el ser despojado de sus bienes. Y esto era el efecto que había tenido en ellos el haber sido iluminados, o sea, el haber recibido a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, creyendo en las promesas de Dios. Porque no tan solo ellos habían creído en esas promesas, sino que ellos tenían claro que había una herencia, había algo que no estaba en este plano terrenal, sino que era a eternidad. Y ellos pudieron comprobar eso porque en el día de Pentecostés ellos fueron testigos de cómo Jesús
cumplió la promesa, envió al Espíritu Santo y fueron embestidos del Espíritu Santo, ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio, y empezaron a ver el poder de Dios manifestarse. Ellos fueron testigos de milagros que ocurrieron, de las miles de personas que recibieron el mensaje del Evangelio, el mensaje de arrepentimiento y se convirtieron. Vieron a Pedro predicar con denuedo. Todas estas cosas fueron experiencias que ellos tuvieron, donde ellos comprobaron que esa herencia y esa promesa que Dios había hecho, que Cristo había hecho, Él la cumplió. Y que ese Espíritu Santo que había sido enviado era la garantía de esa herencia que también ellos tenían a eternidad, de esas bendiciones celestiales y espirituales. Y en medio de eso, también ellos fueron testigos de cómo a través del Espíritu Santo Dios les hizo provisión para que pudieran permanecer firmes cuando enfrentaron las aflicciones y los momentos difíciles. Y ellos vieron la fidelidad de Dios y el poder de Dios obrando aún en medio de esas dificultades. Y en el momento donde el autor de Hebreos está escribiendo a estos judíos cristianos, ellos todavía continuaban enfrentando sufrimientos y combates. Y es por esa razón de ese continuo enfrentar estas diferentes dificultades, ellos se encontraban cansados. Porque por un lado estaban enfrentando esa posición y también estaban rodeados de un pueblo que les quería forzar a volver a lo que habían sido antes, a judaizar y estar bajo las obras de la ley como medio para ser parte del reino de Dios. Y todo esto con el mensaje de que si ellos hacían eso, negaban su fe y se volvían al judaísmo, iban a dejar de enfrentar lo que estaban enfrentando. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, no es cierto que somos tentados a darnos por vencidos, a no perseverar. Somos tentados a buscar o a optar por simplemente la opción de menos oposición. Pero el mensaje que Dios comunica a aquellos creyentes y a nosotros a través de la carta a los Hebreos es que necesitamos perseverar. Es un llamado a perseverar continuamente, recordando que si Dios nos ha sostenido en pruebas pasadas, Él lo hará también hoy. Porque nuestra perseverancia no depende de las cosas que recibamos aquí o de este plano terrenal, sino que perseveramos porque sabemos que todo lo que estamos enfrentando aquí en estos momentos es algo temporal. Tendrá su fin. Y vemos eso en 2 Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que cuando nosotros estemos pasando por esos valles, por esas dificultades
y sufrimientos, sigamos el ejemplo de Asaf, que escribe en el Salmo 77, 10 al 15, donde él habla y dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Creamos en eso, no hay ninguno como nuestro Dios, Él es único. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder y con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Hagamos memoria recordando las obras pasadas de Dios, su fidelidad, cómo nos sostuvo, porque si Él lo ha hecho ya, lo hará una y otra vez y podemos confiar en eso. La segunda verdad bíblica que nos comunica el autor de Hebreos es que la perseverancia es necesaria porque la confianza tiene una gran recompensa. Vayamos a Hebreos 10, 35 al 36. Y dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vemos que el autor de Hebreos continúa exhortando a los creyentes judíos a que no pierdan la confianza. En otras palabras, que no pierdan su valentía, que no pierdan esa seguridad y firmeza en Dios, porque esa confianza tiene una gran recompensa, la cual ha sido prometida. No perdamos de perspectiva el estado de ánimo de estos creyentes. Estaban ellos bajo constante persecución. Y estaban siendo tentados. ¿A qué? A que si dejaban su fe, a que si dejaban esa confianza, esa firmeza en Dios, iban a ser aceptos por el pueblo y no iban a estar sufriendo ninguna persecución, ni prisiones, ni enfrentando lo que estaban enfrentando. Pero la realidad de esto es que esta mentira es algo muy sutil, pero es una mentira. El dejar nuestra fe o abandonar la fe o quitar nuestra confianza de Dios y no perseverar no significa que no vamos a sufrir. Eso no evita el sufrimiento, porque vivimos en un mundo que ha sido afectado por el pecado, en un mundo donde Cristo mismo dijo que íbamos a tener aflicción. La diferencia es que la fe sí recompensa cuando soportamos las pruebas y los sufrimientos y perseveramos. ¿Y por qué es esto? Empecemos primero con lo más esencial, cómo la palabra define esto de fe. Vayamos a Hebreos 11:1. Y en Hebreos 11:1 nos da la definición de lo que es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tomando en consideración la definición que las escrituras nos dan acerca de qué es la fe, prestemos atención de que en la fe hay una implicación de que estamos en espera de algo, estamos esperando algo. ¿Y qué es ese algo? Las promesas de Dios.
Y esta fe se lleva a la acción a través de la perseverancia. La perseverancia es la fe en acción. Y es en esa acción, en esa perseverancia, donde cultivamos la paciencia para poder esperar a pesar de las tormentas, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las batallas y las tristezas. Siendo eso que estamos esperando, esa recompensa, la nueva Jerusalén, donde estaremos cara a cara con Cristo. Vemos que los judíos o a los hebreos a los cuales le está escribiendo el autor de Hebreos no eran los únicos que estaban sufriendo persecución. Todos los creyentes estaban, en todas las iglesias estaban sufriendo persecución. Y vemos, por ejemplo, a Pablo en Romanos 5, versículos 3 al 5, también exhortar a los hermanos romanos de la iglesia de los romanos a que ellos también perseveraran. Y dice, y no tan solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y no nos debe de sorprender que uno de los elementos, parte de ese fruto del Espíritu, es la paciencia. Porque es necesaria para que nosotros aprendamos a esperar. Y esto no se trata de resignarse. La paciencia no es lo mismo que la resignación. La paciencia es una espera activa, llena de confianza y de esperanza. No sé si ustedes han tenido la experiencia de escuchar a veces uno escucha personas que dicen, no, yo no le pido a Dios que me ayude a crecer en paciencia o a aprender paciencia porque me va a estar mandando pruebas y pruebas y pruebas. Pero mis amados, nosotros estamos pasando pruebas todos los días. El estar en este plano terrenal implica que vamos a pasar pruebas. Así que no temamos pedirle al Señor que nos ayude a crecer en todo, a proveernos crecimiento en ese fruto del Espíritu en todas sus áreas, incluyendo en la paciencia. Y estuvimos cantando este pasaje que vemos en Santiago 1, del 2 al 4, donde Santiago escribe algo que por eso es que el Evangelio, para el que no ha conocido a Cristo, suena como locura, pero para nosotros es poder de Dios. Porque mira lo que escribe Santiago: hermanos míos, tener por sumo qué gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando Jesús estuvo predicando el Sermón del Monte, la primera parte del Sermón del Monte fueron las bienaventuranzas, y cuando tengan una oportunidad, lean esos capítulos 5, 6 y 7, que es todo el Sermón del Monte que da Jesús. Y en esas bienaventuranzas, Él empieza a decir mucha información que para nosotros en nuestra humanidad se nos hace difícil de comprender. Bienaventurados, o sea, felices, sumamente felices, son los que lloran, son los que tienen sed de justicia, y entre ellos también los que sufren persecución o tribulación a causa de mi nombre. Son bienaventurados, son felices. ¿Y por qué? Porque Cristo mismo
nos ha provisto de ese gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que cuando estemos en esa espera, cuando lo que vemos parece tratar de decirnos y de convencernos de que la promesa tarda o no va a llegar, no desmayemos. Resistamos a esa tentación de rendirnos. Permanezcamos firmes con nuestra confianza puesta en el autor y consumador de nuestra fe. La tercera verdad bíblica que aprendemos aquí es que la perseverancia es necesaria. ¿Por qué? Porque el justo vive por la fe y no por la vista. Vayamos a Hebreos 10, 37 al 38. Y dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aquí vemos que el autor de Hebreos está haciendo una paráfrasis citando a Habacuc 2, versículos 3 al 4. Vayamos allí para ver lo que dice allí en Habacuc. Y dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Para nosotros hoy, y como lo fue también para los creyentes de la iglesia primitiva, el mundo que nos rodea nos presiona, especialmente cuando estamos pasando por dificultades y pruebas. Y todo con el fin de persuadirnos a dudar del Señor y de su promesa de que Él vuelve. Por un lado, sufrimos la oposición, ¿verdad? De este mundo y de todos sus rudimentos. Y por el otro, estamos siendo bombardeados constantemente de ideas equivocadas con respecto a Dios. Porque al final, el objetivo de todo este ataque, ¿verdad? Y de esta oposición es que creamos la mentira de que es el mundo el que ofrece vivir, el que ofrece verdadera vida y no Cristo por medio de la fe. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque cuando aquí habla en Habacuc que el justo por la fe vivirá, no solo está diciendo que la vida del creyente día a día necesita ser caracterizada por la fe, sino que literalmente es por medio de la fe que somos vivificados, que entramos a la vida. Vayamos a Efesios 2, 1 al 8, para que podamos entender esto un poco más. Y dice aquí Pablo, y Él os dio, refiriéndose a Jesús, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, el mundo y todo rudimento del mundo está muerto, anda en muerte. Y continúa Pablo hablando a los efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero
Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que al escribir estas palabras y citarlas nuevamente el autor de Hebreos, lo que en Habacuc vemos, que el justo por la fe vivirá, nos está recordando que hemos entrado a la vida en Cristo y que esa vida comenzó desde el momento que pusimos nuestra fe en Cristo y creímos, pero esa vida, nueva vida, vida eterna, tendrá su completitud, será completada cuando el Señor Jesucristo vuelva. Y ya que hemos entrado a esa nueva vida, a esa vida eterna, es esencial que nos mantengamos firmes en la fe, esperando con paciencia, pues es solo cuestión de tiempo que veamos cumplirse la promesa, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. El vivir por la fe no se limita a algo inicial o momentáneo, sino que es algo constante, sobre lo cual se acciona día tras día, porque es una decisión consciente donde reafirmamos de manera intencional nuestra confianza en el Señor y sus promesas, donde resistimos el ser llevado por las emociones y por las influencias del enemigo en este mundo, donde no tomamos decisiones impulsivas por causa de lo que vemos o a causa de lo que aún no vemos, porque procuramos y decidimos enfocarnos en Cristo, quien no solo es el autor de nuestra fe, sino quien completa nuestra fe. Y esto no significa, mis amados, que no cometamos errores. Esto no significa que no fallemos. Esto no significa que no vayamos a sufrir. Sino que a pesar de eso, estamos decididos a perseverar. Porque de no ser así, si no decidimos perseverar, estamos vulnerables a darle acceso al retroceso, al estancamiento y a la cobardía. En este nuevo año, continuemos viviendo por la fe. Perseveremos en la espera. Que cuando estemos ante tiempos de incertidumbre y prueba, decidamos vivir por lo que Dios ha prometido. La última verdad bíblica que vemos aquí en la carta de los Hebreos capítulo 10, de los versículos que hemos leído, es que la perseverancia es necesaria porque conduce a la preservación del alma. Vayamos a Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vemos al autor de Hebreos terminar esta sesión de exhortación animando a estos creyentes a recordar quiénes eran: hijos de Dios en Cristo, coherederos, miembros del reino de Dios, llamados a perseverar.
Pues desde el momento que eligieron recibir a Cristo por medio de la fe, dejaron claro que estaban caminando hacia adelante sin retroceder, y eso nos aplica también a nosotros. Y que ya Él había traído argumentos y había traído a memoria esos momentos donde esa fe que habían puesto en Cristo había sido probada en medio de los combates, en medio de las dificultades, y ellos habían podido permanecer firmes en esos momentos. Estos creyentes habían estado enfrentando una lucha, una prueba tras otra, un sufrimiento, pérdidas, tristezas, y era necesario recordarles quiénes eran y que ellos volvieran a apropiarse del gozo de su salvación y de la esperanza de esa nueva Jerusalén. Examinemos por un momento lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando Dios los saca de Egipto. Y nosotros hemos hablado en diferentes episodios de esta historia, pero por un momento pensemos en el pueblo de Israel. La voluntad de Dios para el pueblo de Israel nunca fue que estuvieran 40 años en el desierto. Esa nunca fue la voluntad de Dios. Ese no fue el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. Tener los 40 años en el desierto y que toda esa generación que Él con su mano poderosa había sacado de Egipto pereciera y no vieran la tierra prometida. La voluntad de Dios era darles la tierra prometida y guiarlos a que la conquistaran y se apropiaran de ella. Pero cuando llegó el momento decisivo, que ellos estaban, ya Dios los había llevado, los había guiado hasta ahí. Moisés envía a los espías. Sabemos que unos dieron un reporte de temor, dos dieron un reporte de esperanza y de valentía y de fe. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo se rebeló contra Dios. Vayamos a Números 14 del 1 al 3. Números 14 del 1 al 3. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto, retroceder? Y vemos la consecuencia de esto en Números 14, versículos 20 al 23. Moisés había estado intercediendo por el pueblo delante de Jehová. Y Jehová le contesta a Moisés: yo los he perdonado conforme a tu intercesión, lo que tú me has pedido. Mas tan ciertamente como vivo yo, mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No. Ninguno de los que me han irritado la verá. Este es el peligro de detenerse, de dejar de perseverar, de vivir por la vista y no por fe. Nos lleva a retroceder, y Dios no se agrada de quienes retroceden, de quienes se detienen, de quienes sucumben y se paralizan. Porque Dios quiere, así como
su voluntad era que el pueblo de Israel conquistara la tierra prometida que él tenía para ellos, también el Señor tiene la misma voluntad para nosotros, darnos esas promesas. Pero mis amados, hay buenas noticias. Nosotros no somos de los que retroceden. Lo declaramos. No somos de los que retroceden, sino de aquellos que perseveran, como Noé perseveró. En Hebreos 11:7 vemos que se nos habla de este hombre Noé, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y comenzamos a ver que se nos presenta este hombre Noé al final del capítulo de Génesis, el capítulo 5 de Génesis. Y se nos dice que Noé tenía 3 hijos y que tenía 500 años de edad. Y no es hasta sus 600 años de edad que el diluvio que Dios había anunciado llega. Y es en esos 100 años entre medio donde Noé recibe las instrucciones de Dios de que tenía que preparar el arca, necesitaba juntar alimento, necesitaba agrupar a su familia y a los animales que él le iba a decir que necesitaban estar en el arca. Y todo esto, primero, quizás Noé sí había visto lluvia, pero eso de un diluvio, es la tormenta que se describe en Génesis, en esos capítulos 6 y 7, que vemos que fue el diluvio, él nunca había visto eso. Él no sabía lo que eso era. Tampoco él nunca había construido un arca. Así que pongámonos un momento en los zapatos de Noé. Entonces tenía toda esta tarea, Dios le da esas instrucciones, le dice paso a paso qué necesita hacer. Y cuando llegó el diluvio y entró él en el arca con su familia, también le tocó esperar allí. Y él perseveró pacientemente, creyendo en Dios, poniendo su confianza en él, confiando en la promesa que Dios le había dicho, que su familia, que él iba a salvar tanto a Noé como a su familia, y que él haría un nuevo pacto con él. ¿Qué tarea sumamente ardua tuvo Noé en sus manos? Imagínense, el agrupar la madera, todos los materiales para la construcción y hacerlo. El ocuparse de almacenar alimentos no era solo para él, eran para todos los que iban a estar en el arca. Eso incluía a los animales. Entonces tenían que ser alimentos que no perecederos, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la tecnología de cosas enlatadas y todo eso, pero imagínense todo lo que conllevó ese proyecto que Dios puso en las manos de Noé. Y podemos pensar, bueno, pero su esposa la ayudó y sus hijos y sus nueras, pero aún así no eran tantas personas para una tarea tan ardua. Y dentro del arca, cuando llegó el diluvio, a todos ellos le tocó esperar 370 días aproximadamente. Así que él estuvo esperando todo ese tiempo en el arca y su perseverancia fue recompensada porque él y su familia fueron salvados del
del diluvio y Dios hizo un nuevo pacto con él. Glorifiquemos a Dios con nuestra perseverancia, seguros en quienes somos en Cristo, en que Él es fiel. Prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como Pablo nos exhorta en Filipenses 3:14. Porque fiel es el que ha prometido, porque Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo que el que perseverare hasta el fin será salvo. Oremos.